tardes. Muchas gracias a los organizadores, a Santiago, a Ángela y a Javier, por haber pensado en la invitación al Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático a este evento. El sistema, me daba cuenta ahora que en ningún lado dije de qué se trata, ¿no? El sistema es un sistema creado por un decreto del Poder Ejecutivo en el año 2009 y está formado, digamos, por una serie de ministerios, no son todos los ministerios. Está presidido por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. También tienen una presidencia el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la OPP. También está el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Está el Ministerio de Turismo, donde yo trabajo. Está el INUMED, el Ministerio de Defensa y una serie de ministerios y organismos más. Allí además hay una comisión asesora donde está representada la sociedad civil y la academia y un grupo de coordinación que se reúne con frecuencia a veces menos que mensual y a veces semanal, dependiendo de la coyuntura. Se ocupa de responder a las obligaciones internacionales que tiene Uruguay en esta materia. Y hay una serie de grupos de trabajo de la Comisión Asesora que tienen un trabajo bastante intenso y que les vamos a pasar a contar. Yo les voy a hacer un descenso muy rápido por las turbulentas aguas de este tema. Van a quedar una cantidad de escollos sin tocar y ustedes van a tener que detenerse después. Por más negacionismo que tengamos en los países, en particular en Estados Unidos, que es un país clave en esto porque es uno de los principales emisores, hay un consenso científico que nadie discute y es que el incremento en la atmósfera de los gases de efecto invernadero, que le llamamos los GEI, induce el calentamiento del aire y de la temperatura del mar. Y eso tiene una cantidad de consecuencias. Me podrán decir que si es natural, que si son los grandes ciclos, que si es antrópico, lo que quieran. Pero lo cierto es que está, y ahí hemos constatado que durante el siglo XX el incremento del nivel medio del mar contribuyó al aumento de inundaciones, la pérdida de ecosistemas y la erosión. En las zonas costeras en particular, el cambio climático probablemente, y cuando el panel internacional intergubernamental de expertos en cambio climático que asesora la convención dice probablemente, es que está complicado. Y si dice muy probablemente, estamos en el horno, ¿no? Probablemente exacerbará los impactos de las amenazas sobre la zona costera y la biodiversidad marina, magnificando actuales fuentes de estrés, destruyendo hábitats, provocando pérdida de especies. Y esto va a depender en qué región del globo e incluso en qué región del país nos encontremos, va a tener distintas expresiones. Se habla, este panel de que les hablaba, que tuvo el premio Nobel hace unos años, compartido con Al Gore, que era una figura más mediática, hablan de un incremento de temperaturas medias globales de superficie de entre casi 2 grados o 4 grados para fines del siglo XXI y están permanentemente revisando estas proyecciones, estos escenarios. Es muy probable que se produzcan aumentos en la frecuencia de eventos extremos de calor, sequía y precipitación. La intensidad de ciclones, mayores picos de velocidad de viento, mayores precipitaciones asociadas con el aumento de las temperaturas de la superficie del mar. Ustedes han visto lo que ha sido el Niño y la Niña en estos tiempos y estamos pasando por un periodo bastante especial. La extensión de las regiones afectadas por eventos extremos también va a tener aumento. Y Uruguay es particularmente vulnerable en sus recursos costeros frente a estos otros aspectos de por aquí, ¿no?, que están incluidos en lo anterior. ¿Qué pasa aguas arriba de la cuenca del Río de la Plata? ¿Qué pasa con las precipitaciones y los patrones de viento y cómo varían? ¿Y cómo se localiza el anticiclón subtropical del Atlántico Sudoccidental, que es un fenómeno de escala global? ¿Qué cambios puede tener eso y cómo puede influir en la región? Ahora, nosotros, el turismo, ahora hablo desde el turismo, ¿no?, porque para algo trabajo en el ministerio correspondiente. ¿Somos responsables del cambio climático? Todos somos responsables. La actividad humana es responsable, en particular desde los últimos 2 siglos y pico, 3 siglos.
El turismo emite un 5% de las emisiones globales de dióxido de carbono, que a su vez es el gas de efecto invernadero responsable de un 60% del calentamiento, y eso sin contar la energía utilizada para construcciones y toda la logística, sino contando solo la actividad turística. De ese 5%, 3/4 partes corresponden al transporte, y en particular el transporte aéreo es complicado en eso. Y caramba, ¿qué hace el turismo sin transporte? ¿Y qué hacen los países que están lejos de los países centro cuando el transporte aéreo significa tanto en emisiones, ¿no? Por supuesto que estas son estimaciones genéricas que hace la OMT y el IPCC y demás, que varían y se basan en una serie de supuestos que pueden variar. Hay unos expertos nacionales que estudiaron la vulnerabilidad de algunos sectores frente al aumento del nivel del mar en la costa uruguaya, y ustedes van a ver que el turismo, que hoy nos ocupa, presenta vulnerabilidad alta. Y también hay dos que presentan vulnerabilidad alta, que son la biodiversidad y el capital de riesgo y las infraestructuras, que casualmente para el turismo que tenemos nosotros y en general en el mundo son claves. La costa uruguaya y su área de influencia reciben 72% de los visitantes, 79% del turismo doméstico, 95% del ingreso de divisas por turismo, es decir, del gasto de los visitantes, y del gasto de los residentes, 86%. Por lo cual, la vulnerabilidad de ese recurso turístico que tenemos, que depende de la bibliografía, son 680, 714, ¿no? Hoy Liberov dijo otro número y yo dije, yo puse otro número, pero este está sacado de GEUruguay y sé que hay otros. Está muy presionado por una cantidad de actividades que como comunidad nacional y como comunidades locales hemos ido desarrollando a lo largo de décadas. Forestación, expansión urbana, infraestructura, alteración del hábitat que amenaza la biodiversidad por contaminación y explotación de residuos, de recursos. Y hay al menos 40 playas en 2008 que presentaban erosión e interferencia antrópica de los hombres con procesos naturales de transporte de sedimentos. Por otra parte, tenemos los impactos del cambio climático en el turismo, y el turismo, como otras actividades económicas, tiene una estrecha vinculación, como dice ahí, con las condiciones del ambiente, ¿no? Los impactos esos pueden ser directos del clima, que pueden afectar tanto el tipo de actividades que puede desarrollar en esa temporada o en esa visita, como la estacionalidad propia y costos operativos claves como la refrigeración, la disponibilidad de alimentos. ¿Se acuerdan del morrón rojo a principios de este año? Esfuerzos de mantenimiento y reparaciones de instalaciones e infraestructura urbana turística. ¿Se acuerdan de la Ruta 10 hacia el este antes de llegar a José Ignacio en el año pasado? Hay impactos indirectos del cambio ambiental que pueden afectar la disponibilidad de agua, en la cual los organizadores han trabajado con mucho empeño en las organizaciones locales que buscan trabajar por el agua en Maldonado, la biodiversidad, la belleza escénica, pueden provocar daños en infraestructuras de nuevo y aumento de enfermedades portadas por vectores. Esto es lo que hablábamos del billete aéreo. ¿Qué pasa si se adopta, como en algún momento pareció que iba a suceder, medidas para desalentar los vuelos? ¿Y cómo hacemos nosotros que estamos lejos de algunos centros emisores turísticos, en ese caso? Eso, además, si no sucede desde el punto de vista fiscal, si lo que sucede es una responsabilidad del viajero que opta por destinos más cercanos, puede modificar de alguna manera los patrones de desplazamiento. Y después tenemos los impactos indirectos de cambios sociales. Inundaciones en La Plata, yo me olvidé de ponerle el año a esto y después me olvidé de qué año lo saqué. Los turistas internacionales evitan la falta de estabilidad política y el malestar social. Si se pierde una cosecha, los que viajan normalmente no van a viajar de ese ámbito económico, pero a su vez se va a ver perjudicada la población que está relacionada con ellos, con esa cadena de valor.
Y a su vez, en los puntos críticos de vulnerabilidad turística, hay estudios que dicen que los efectos integrados del cambio climático van a tener consecuencias de gran alcance para los negocios turísticos y los destinos. Eso es la floresta, lo arranco de la floresta, con problemas de erosión. Entonces, el título era Desafíos y Oportunidades. Arrancamos con los desafíos, y los desafíos claramente son adaptarnos y bajar las emisiones. Y ahí les quiero contar que junto con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente elaboramos una guía cuya tapa casi no se distingue, pero que está colgada aquí, que es una guía para la adaptación y la mitigación en el sector turismo, basada en materiales de la OMT y en materiales nacionales, con la gente de cambio climático del BOTMA, ¿verdad? Y entonces presentamos allí un menú de medidas de adaptación y de mitigación, algunas de las cuales están marcadas en naranja por haber sido consideradas viables en Uruguay por los participantes al taller en el que presentamos esta publicación antes de concretarla, digamos, para poder justamente decir ¿qué de esto el sector encuentra que se puede hacer en Uruguay o que se podría, ¿verdad? Y acá surgen una cantidad de cosas. Por ejemplo, esto es mitigación desde el punto de vista de los operadores hoteleros. Desarrollar sistemas de gestión ambiental o buenas prácticas ambientales que permitan monitorear consumos y ahorro de recursos y comparar el rendimiento ambiental a lo largo del tiempo, el desempeño ambiental, ¿verdad? Y en eso estamos. Ahora, acá para adaptarse hay una cantidad de cosas a tener en cuenta que se han tratado de sistematizar, ¿verdad? Y en todos los estudios de caso se detectó que hay déficits de adaptación a la variabilidad climática. La variabilidad climática es propia de esta región, tiene que ver con la relación entre masas continentales y masas de agua que tenemos en esta latitud. No es cambio climático, nos acompaña desde siempre y es lo que hace que las señoras digan, y los señores digamos, qué tiempo loco, ¿no? Y que critiquemos a los predictores, pero es que nuestra región es así. Pero seguramente esa variabilidad, con agua más caliente en los océanos y mayor temperatura, va a empeorar y va a ser más difícil aún de manejar. Si ya hoy estamos complicados en relación a estar adaptados en nuestras prácticas, en nuestras construcciones, a esa variabilidad que tenemos, cuando empeore vamos a estar en el horno. Entonces, si empezamos a adaptarnos ahora, ya es ganancia. Por eso está bueno empezar a adaptarse ahora. No hay un procedimiento único que sea el procedimiento para adaptarse. Lo que sí vimos que otros sectores económicos en países en desarrollo que han desarrollado estrategias de adaptación tienen una serie de lecciones aprendidas que permiten identificar un proceso iterativo, es decir, que voy, insisto con ello, lo mejoro, ¿verdad? En 7 pasos, que, como decía Joana hace unos minutos, involucra actores locales. Después hay que definir bien los problemas que vemos, definirlos bien para poder darles una respuesta adecuada, evaluar qué capacidades tenemos para adaptarnos a nivel local, estar atentos a las oportunidades de adaptarnos, seleccionar acciones. Es mejor elegir pocas cosas y poder hacerlas que querer abarcar todo y no poder empezar. Estableciendo criterios de evaluación y ponderación, implementar esa adaptación que diseñamos con involucramiento de los actores locales, evaluar, monitorear e ir por un nuevo ciclo. Y por supuesto estos pasos van y vienen entre sí, ¿verdad? Eso es Piriápolis, no sé si lo vieron, una tormenta del 2016. Ahora, es normal que frente a cualquier iniciativa que tengamos, en cualquier aspecto de la vida, encontremos barreras. Una barrera clásica es, pero hay otras cosas más urgentes, y que tengamos prioridades en conflictos. Por supuesto, nunca la plata es suficiente, ni
contás a priori con plata, generalmente hay recursos escasos. Muchas veces te falta conocimiento y a veces el conocimiento que te falta es justamente el de la escala local, que lo podés construir con participación de las personas de la localidad, pero que muchas veces tenés que chequearlo y establecer, medir durante X tiempo, llenar alguna laguna de conocimiento. Muchas veces tenés problemas de gobernanza o instituciones débiles, o partís de una situación de degradación de recursos naturales que está fatal y que entonces hay que remarla mucho, o tenés infraestructura inadecuada y requiere grandes inversiones. Desde el punto de vista de los gobiernos locales, que también mencionaba Joana, es interesante porque una de las más importantes acciones de adaptación que pueda realizar un gobierno, sea local, sea nacional, sea lo que sea, es la de buscar cómo facilitar los procesos de adaptación. Y en eso estamos trabajando desde el sistema, desde el BODMA y desde varios ministerios con los 6 gobiernos costeros al menos, y otros ministerios están trabajando con otros gobiernos departamentales, buscando integrar adaptación al cambio climático con desarrollo, sensibilizar y llenar esas lagunas de conocimiento, fortaleciendo instituciones, protegiendo recursos naturales, buscando de dónde puede salir la plata y buscar que se junten el hambre con la gana de comer, ¿no? Involucrar a la población afectada y basar la adaptación en el contexto local. Les quería contar que durante el año pasado estuvimos trabajando en la construcción participativa de la Política Nacional de Cambio Climático. Fue un proceso de varios meses en que el sistema lideró este proceso. Y en esa Política Nacional de Cambio Climático, que ya está publicada y adoptada, tiene un párrafo 19 destinado al turismo que habla justamente de estos temas, el compromiso activo de los actores del sector con un modelo turístico sostenible, resiliente y de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Y esa es la visión, la incorporación de la perspectiva de cambio y variabilidad climática en la planificación de la actividad turística. Y tenemos a su vez unas líneas de acción en las cuales ya empezamos, algunas ya veníamos trabajando y otras empezamos a trabajar con mucho entusiasmo desde ese año. Durante este año, en cambio, en el grupo de trabajo de la NDC, que se llama, que es la primera contribución determinada a nivel nacional bajo el Acuerdo de París, que es lo que tienen que presentar los países que adhirieron al Acuerdo de París, que lo ratificaron, nosotros incorporamos una meta en mitigación que todavía no habíamos hablado, que es la incorporación del sello verde turístico en 4% de los establecimientos turísticos de alojamiento. Eso con medios propios, es decir, con las capacidades actuales que tenemos y que podemos comprometer. Si tuviéramos medios adicionales, esa meta la planteamos como un 10%. Y eso tiene mitigación porque tiene mejores prácticas en incorporación de energías renovables y eficiencia energética, tiene gestión de aguas residuales, gestión de residuos sólidos y demás. 18 minutos. Se acabó. Sigo. Eso a su vez, cuando analizamos los logros y metas de adaptación que Uruguay presenta a la NDC, analizando también esto, la NDC es básicamente de mitigación, pero la estrategia fundamental para Uruguay definimos que es la adaptación, por lo tanto decidimos ir con una NDC que presentara la adaptación, presentamos logros y metas y entre las metas nos planteamos también el sello verde turístico pensando en edificación más resiliente, mejor preparada, en buenas prácticas, en aprovechamiento del agua de lluvia y demás. Y les quería mostrar que en esta foto tenemos a Victorica, que es de la Cámara de Turismo, que además de participar en la elaboración de la Política Nacional de Cambio Climático, estuvo yendo a los talleres de consulta pública de esta NDC, que también está por terminarse el periodo de recepción de sugerencias y demás. Oportunidades para avanzar. Obviamente, promover la adopción del concepto turismo sustentable y eso nos permite a nosotros como sector turístico apuntar a captar más turistas responsables. Apoyar empresas que emprenden el camino de la sostenibilidad turística. Bueno, el sello verde va justamente a pretender visibilizar ese esfuerzo. Pero bueno, hay que apoyarlas en todos los niveles, ¿no? Y apoyarnos entre nosotros cuando somos varias empresas que estamos trabajando en eso. Mejorar la adaptación a nivel local y
la mitigación, la reducción a nivel del establecimiento. Y siempre con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, esto de evitar la discriminación de países en desarrollo situados a gran distancia de los mercados emisores de turismo a través de cargas desproporcionadas para componentes vitales como el transporte aéreo. Y esto no lo digo yo, o sea, lo resolvió hace unos años la OMT porque era un dilema. Ahí yo les ponía turismo responsable de distinta manera o un lavadero eficiente en alemán, que estamos encontrando iniciativas interesantes. También hay oportunidades porque tenemos un Plan Nacional de Turismo Sostenible que justo este año lo estamos revisando para reproyectarlo a 2030 y la OPP está haciendo un análisis prospectivo que incluyó a turismo y es a 2050. Tenemos una nueva ley de turismo donde la sostenibilidad es protagónica y tenemos una cantidad de políticas y planes en los que hemos participado como ministerio en su elaboración. Política Nacional de Aguas, Plan Nacional de Aguas, Política Nacional de Energía, que es famosa por lograr el 97% de renovables, Plan Climático Metropolitano, planes nacionales de adaptación como el NAP Costas, el NAP Ciudades y demás. Para poder avanzar, elaborar protocolos para las actividades de adaptación y mitigación, desarrollar capacidades, abordar las brechas de conocimiento de que hablábamos. Acá tengo un monitoreo de captación de arena para recuperación de playa en Quillú, la generación de dunas en Montevideo, las pasarelas en Canelones. Los 6 departamentos costeros tienen acciones en este campo y eso es adaptación y es valioso. Acá hay una identificación participativa de problemas costeros con vecinos para el Plan Climático Metropolitano y esto es un producto que desarrolló la UDELAR por un convenio con el sistema, donde identificó, mapeó infraestructuras y estructuras urbanas vulnerables y tramos de costa y los evaluó con los gobiernos departamentales para establecer unas prioridades de adaptación. También reducir vulnerabilidad de los puntos críticos, innovar, implementar políticas y trabajar en forma coordinada. Después ustedes leen el detalle de ahí. Ese soy yo y quedan mis datos de contactos y la verdad que es un gusto compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Me faltó agregar que es magíster en manejo costero integrado, profesor de UDELAR, consultor para Dinama, BID, Corporación Andina de Fomento, entre otras importantes actividades. Muy valioso tu aporte. ¿Alguien tiene alguna pregunta que le quieran hacer específica de lo que acabamos de acá? ¿Sí? Un segundito. Bueno, ante todo, felicitarlo por la exposición, ya que ha sido muy claro. En un momento usted justamente planteó de que uno de los objetivos a lograr era captar más turistas más responsables. ¿Cómo es la forma en que lo quieren implementar o ya lo están implementando? Sello verde turístico una oportunidad de hacer converger una cantidad de políticas públicas que tienen que ver, por ejemplo, formamos un grupo técnico interinstitucional de trabajo, una comisión para el proyecto Sello Verde Turístico que estamos arrancando a construir el modelo ahora, ¿no? ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Es lo que estamos empezando a definir con un grupo de técnicos de distintas instituciones que tienen competencias o capacidades en algunas materias y a su vez con 3 localidades del norte donde con los grupos locales del turismo, donde hay establecimientos de alojamiento interesados en participar, empezamos a trabajar en ello. Nosotros pensamos que si logramos establecimientos comprometidos y logramos visibilizarlos, pensamos que eso es de interés de los turistas responsables. Que si nosotros incorporamos al discurso eso, que se diga, hay que traer los alemanes. ¿Saben cuántos turistas responsables habrá en Buenos Aires? Que vengan al mismo lugar que vienen siempre, pero que vengan pensando que tienen una oferta que no sabía que había esto, ¿no? Y que van a poder hacer cosas interesantes porque hay un hotel que cadena de valor chicas, locales, con guías locales, con especialidad de Mirón, en Michón, que se dio y hace el nexo y los sábados los días están instalados ahí sacando gente a pasear de la que van a estar en el Almirón al área protegida territorial.
y del ecosistema empresarial, que es lo que tenemos, la cadena de valor. Que si no tengo reciclaje en la localidad, capaz que en una localidad vecina puedo encontrar una persona que lleva las botellas a Paysandú o ingeniero con el director de Paysandú que se ocupa de la recolección en una línea de recolección separada. Pero una pregunta más. Con respecto a esto, ¿solamente se está enfocando desde el punto de vista empresarial? Porque Uruguay tiene una gran movilidad de turismo interno. Entonces, eso, ¿cómo estaría buscando captar este turista más responsable? ¿No debería enfocarse también con políticas de capacitación hacia todos los ciudadanos en general? Sensibilización y conocimiento. En realidad estamos construyendo un modelo que nos permita tener las buenas prácticas. Pensamos que esto termina en una visibilización a través de la página web del Ministerio de la lista de establecimientos comprometidos y que además incorporar claramente el discurso de la sostenibilidad como un valor. Sensibilizar en ese sentido. Pero hasta este momento No puedo capacitar turistas. Lo que puedo hacer es ofrecer. Capacitación en función de la promoción, ¿no? En la promoción de un destino se está dando una capacitación en ese sentido. No, yo me refería a una medida concreta, por ejemplo, si ya se estaban generando promociones con ese enfoque. Sí, por ejemplo, todo lo que estamos desarrollando en el corredor de los pájaros pintados, en la Escuela del Río Uruguay, hace énfasis en el turismo responsable de la naturaleza, la vida con el río, y son grupos locales de turismo de pequeñas localidades que no tenían actividad turística, más que en Gracias. Y una pregunta más aquí y ya seguimos. Te voy a pedir que buenas tardes. La respuesta esté por micrófono porque así queda grabado para... Buenas tardes, sí, yo soy de Bike Tours Uruguay. Hace 7 años que hago turismo en bicicleta y lo que, o sea, no solamente, o sea, son paseos guiados, donde lo que yo quiero transmitir es la cultura, el deporte y la recreación a través de la bicicleta. O sea, con un sentido, no son grupos de salidas a hacer recorridos simples, ¿no? Sino que para transmitir. Entonces, ese sello verde, o sea, yo me considero que mi actividad es totalmente sustentable. Ese sello verde, ¿cómo se puede integrar? ¿De qué forma? El sello verde está siendo presentado, tengo ahora. idea, por el director nacional en la sala de por allá, ¿no? Pero yo les cuento porque entonces me voy con Carlos Falletti para allá. La gente pide sello verde. Les cuento rapidito porque hay 4 personas más. Estamos empezando la construcción de un modelo y dijimos, de esas buenas prácticas, y dijimos, no vamos a poder con todo, aquello de seleccionar pocas cosas pero bien, vamos a arrancar por establecimientos de alojamiento. Y había una diapo ahí que era una carretera que decía varios puntitos, establecimiento de alojamiento era uno de los puntos intermedios. Lo siguiente era pasar a otro tipo de prestadores de servicios turísticos, rentadoras de vehículos, operadores como vos, gente que saca a hacer pesca responsable y demás, que puedan tener su sello verde. Todavía estamos lejos porque pensamos que para 2018 vamos a poder estar implementando la primera generación de establecimientos en los 3 pilotos para poder probar el modelo, chequearlo y ajustarlo. Y entonces la convocatoria a nivel nacional va a estar cuando eso esté aceitado, digamos, ¿no? Porque hay muchas recetas, muchas formas de hacerlo. Cuando tengamos, por supuesto, ¿no? Pero lo que sí estamos tratando es de que los hoteles o establecimientos de alojamiento, uno de los 3 ejes es la creación de valor local, y esto es encadenar actividades con las cadenitas de valor locales de otras actividades, como el ejemplo de los guías o en tu caso. Gracias. Bárbaro. ¿Tenías tú una pregunta? Última. ¿Era parecida? Ok. Muy bien. Sí. Contactar como dueña de un hotel para integrar ese circuito de... De momento estamos en 3 localidades piloto, que son la microrregión de Chuy, la Costa de Oro y Chonter, Madame Miró, Montes del Quehual.
¿Por qué? Porque estamos recién construyendo el modelo con el apoyo de ellos. Hay 2 hoteles de Daimán que nos aportan masa crítica porque el hinchón termal es muy chiquito. Tenemos un solo hotel. Entonces, por ahora lo que estamos haciendo es ponernos de acuerdo en las buenas prácticas. Apenas lo tengamos, va a estar a disposición de todos. Igual mi contacto queda en la presentación, cualquier cosa me escribís y te cuento, te tengo al tanto de parte del asunto. Muy bien. Bueno, seguimos. Muchas gracias, Gustavo.